Buenas tardes, yo soy Sareni, soy egresada de esta facultad. Actualmente estoy trabajando como profesora adjunta y precisamente mi tema de investigación es proceso de valorización del trabajo doméstico, fue mi tema de tesis y entonces aquí les voy a presentar algunas cuestiones y también cómo mirarlo desde nuestra propia experiencia, no solo como mujeres, sino también desde la mirada de América Latina. Y bueno, por eso el día de hoy yo les traía el tema acerca de este debate respecto a cómo nombrar a ese trabajo que las mujeres realizamos cotidianamente en nuestra casa. Y hay todo un debate, ¿no? Entonces, ¿cómo nombrarlo? ¿Si trabajo doméstico o trabajo de cuidados? Y bueno, tenemos algunas respuestas desde América Latina. Ok, bueno, uno de los problemas que existen al momento de hablar acerca del trabajo doméstico es la forma en que es definido. Dentro de algunos autores marxistas, y aquí pienso en Lenin, en Trotsky, en Mandel, la cuestión de la mujer ha sido un tema de amplio debate, sobre todo al momento de dar una explicación al origen y naturaleza de la opresión de las mujeres, ¿no? Y dentro del devenir histórico, ese origen de la opresión de las mujeres se ha ubicado dentro de la sociedad de clases. Por un lado, la respuesta de algunos y algunas autoras marxistas, como por ejemplo Margaret Benston, Antonia Artaud, entre muchos otros, la preocupación de la opresión de la mujer a través del trabajo doméstico es señalar que este trabajo no genera valor, solo genera valores de uso, ¿no? Porque, como sabemos, solo los productos de trabajos privados e independientes se pueden equiparar entre sí como mercancías, ¿no? Porque para que dichos productos se puedan enfrentar como mercancías, tienen que ser intercambiadas en el mercado. En ese sentido, el carácter tan fundamental de las mercancías es que por un lado posean valor de uso y por el otro valores de cambio, ¿no? Y eso nos permite intercambiarlas en el mercado. Pero, como la producción del trabajo doméstico no puede ser intercambiada en el mercado, pensando en la elaboración de alimentos, no sé, remendar un botón, esta es una producción que se consume por cada miembro de la familia, entonces no es llevada al mercado, no poseen valores de cambio, solo son valores simples de uso. Y en ese sentido, Margaret Benston, que es una feminista marxista, que además sigue el trabajo de Ernest Mandel, pues ella nos dice en la economía política de la liberación de la mujer que esta asignación del trabajo doméstico como una categoría especial nombra a la categoría mujeres y por otro lado el grupo de los hombres, que además esta asignación está diferenciada por las labores que realizan en los hogares. Entonces esta autora señala que tentativamente define a las mujeres como ese grupo de personas responsables de la producción de valores simples de uso en aquellas actividades asociadas con el hogar y la familia. Y en ese sentido nos dice que cada familia, cada hogar constituye una unidad de producción individual, entonces una unidad preindustrial de la misma manera que los campesinos o tejedores constituyen unidades de producción preindustrial. En este sentido, las discusiones respecto al trabajo doméstico se ha dado en dos vías, ¿no? Primero, nombrarlo como un trabajo que solo genera valores de uso y por otro lado también pensarlo como un rezago precapitalista, ¿no? Que de alguna manera la segunda determina la primera, ¿no? Y además estas dos posturas han sido criticadas desde el feminismo de los años 70 y justamente un trabajo que se muestra como un rezago precapitalista. Y en torno a estas discusiones, el trabajo de Christine Delphy, que además es una feminista materialista francesa, seguidora de Simone de Beauvoir, ella tiene un artículo muy interesante respecto a cómo definir este trabajo, como trabajo casero o como trabajo doméstico, ¿no? Y Delphy realiza un examen acerca de la literatura respecto al trabajo casero y ella encuentra que llamar al trabajo que realizan las mujeres trabajo casero no explica, ¿no?, la realidad de la subordinación de las mujeres, ¿no? Comienza señalando que lo que caracteriza al trabajo casero es, en primer lugar, que es un trabajo y en segundo lugar, que es gratuito, ¿no? Y en ese sentido comienza a esquematizar una serie de trabajos gratuitos que existen dentro de la economía
y que a pesar de su condición de gratuidad, pues son contabilizados en las cuentas nacionales, ¿no? Y un ejemplo de ello es el autoconsumo familiar de las familias rurales donde predomina la agricultura de subsistencia, y pone de ejemplo un agricultor que elabora su propio pan, ¿no? Y ella nos dice, si el agricultor elabora su pan, si no se lo comiera, evidentemente lo vendería, y de no venderlo tendría que comprar pan. Si el agricultor no hiciera su pan, habría que pagarle a alguien la horneada, pero si él no hiciera su pan, dicha actividad estaría pagada no a él, sino al panadero. Entonces, es legítimo añadir el valor de ese pan al ingreso del agricultor, puesto que representa riqueza añadida que la ha aprovechado él. Aunque si hubiera decidido venderlo en lugar de comérselo, en ambos casos hay un pan más, ¿no? Y aquí a lo que se refiere Christine Delphi es a ese trabajo gratuito que realizamos para nosotros mismos. Sin embargo, para la autora, la gratuidad en el trabajo casero no es una condición que lo defina, porque de acuerdo a su ejemplo, este trabajo se ha remunerado al agricultor, yo más bien diría que se ha contabilizado, ya sea economizando el servicio del panadero o bien consumiendo este pan más por el agricultor, ¿no? Sin embargo, para Delphi, la gratuidad, como no es una característica de este trabajo casero, solo hasta el momento en que se encuentra en relación con otro, ¿no? Solo hasta el momento de entrar en relación con otro es que podemos hablar de trabajo gratuito. Y en ese sentido aquí podemos notar esa influencia que tiene Delphi por Simone de Beauvoir, que además la conoció en su juventud, en la que explica, ¿no? La mujer solo es alteridad cuando se entra en relación con otro. Bueno, entonces, respecto al trabajo casero, debe de ser planteado como una relación social de producción, y la autora Christine Delphi lo define como trabajo de esposa o trabajo doméstico, porque este trabajo implica servicios o trabajos que son para otra persona. Y esto lleva a plantear la conclusión de que existe un modo de producción doméstico que además se encuentra paralelo al modo de producción capitalista, en el cual son los maridos los que se apropian de ese trabajo gratuito. Y aquí es muy interesante porque esta autora se encuentra debatiendo con las feministas italianas, sobre todo con María Rosa Dalla Costa, que además es una autora que es el pilar respecto al movimiento del salario para el trabajo doméstico en Estados Unidos. Y lo que dice Dalla Costa y Selma James en un texto que me parece muy interesante, que se llama El poder de la mujer y la subversión de la comunidad, ella señala, ¿no? Lo que queremos dejar en claro aquí es que al no pagársenos un salario cuando estamos produciendo en un mundo organizado al modo de producción capitalista, la figura de jefe se oculta tras la demanda. Esto parece ser el receptor único de los servicios domésticos, y esto da al trabajo doméstico un carácter ambiguo y esclavista. El marido y los hijos, por medio de su involucramiento afectivo, su chantaje afectivo, se convierten en los primeros capataces, controladores inmediatos de este trabajo. Y bueno, ahora, regresando a lo que nos planteaba Delphi, en primer lugar, aceptar la tesis de que existe un modo de producción doméstico sería, en palabras de Dalla Costa, perpetuar el error de considerarlos solo productoras de valores de uso y entender a las amas de casa como algo externo a la clase obrera, ¿no? Y respecto al ejemplo que pone sobre el agricultor que prepara su propio pan, bueno, que además este va a ser el puente que nos va a permitir acercarnos hacia nuestra propia definición de qué es el trabajo doméstico, pues la cuestión no es si el agricultor vende o compra su propio pan, sino que exista, ¿no? Este panadero al cual podemos recurrir en caso de querer pan, ¿no? Y que para poder recurrir a este panadero el agricultor deba producir trigo y venderlo, ¿no? En este sentido, el concepto tan fundamental aquí es la visión del trabajo. Y precisamente Marx lo que nos dice es que el tejedor puede vender lienzo solo porque el agricultor ha vendido trigo. Si Hotspur puede vender Biblias es porque el tejedor vende el lienzo, el destilador puede vender aguardiente porque el otro ya le ha vendido el agua de la vida eterna, ¿no? Esto lo dice Marx en el Capital. Y bueno, la realidad
es que ninguno de estos dos caminos, tanto desde esta postura de algunos y algunas autoras marxistas, tanto como de algunas autoras feministas, ha partido de un hecho comprobable, ¿no? Ni desde el propio Marx existen pruebas que impidan señalar al trabajo doméstico solo como generador de valor de uso, ni tampoco desde el feminismo se ha podido probar que este trabajo genera efectivamente valor, ¿no? Y el trabajo de Dalla Costa y Selma James, que además es el primer trabajo en el cual se habla del trabajo doméstico como trabajo productivo, como trabajo que genera valor y plusvalor, lo que hace Dalla Costa es pensar, ¿no?, que existen, con el advenimiento del capitalismo, la esfera de la producción y la esfera de la reproducción se separan, incluso espacialmente, ¿no? Por un lado tenemos ubicadas a la fábrica y por otro lado se encuentra el hogar, ¿no? Y entonces esta separación también implica para Dalla Costa que existen dos fuentes de extracción de plusvalor. La primera en la fábrica del trabajo de los hombres y la segunda, en el lugar del trabajo de las mujeres, ¿no? Entonces, para Dalla Costa y sus seguidoras como Silvia Federici y Leopoldina Fortunati, el capitalismo hace una escisión entre las dos esferas. Sin embargo, no podemos decir que la producción de mercancías está separada de la reproducción de los sujetos, ¿no? La propia reproducción de mercancías implica la reproducción de los sujetos. Entonces, no podemos entender estas dos esferas como dos espacios independientes y con sus propias dinámicas, sino que estamos pensando en un modo de reproducción capitalista. Entonces, la producción de mercancías genera sus propias condiciones para la reproducción. Y bueno, también está el otro trabajo de Leopoldina Fortunati en el arcano de la reproducción. Esta autora intenta mostrar a partir de categorías marxistas que el trabajo doméstico efectivamente genera valor, pero el gran error que comete esta autora pues justamente es pensar o plantear más bien al salario como que funciona como capital, ¿no? Y todos sabemos cómo se transforma el salario, el dinero capital. Entonces, lo que hace Leopoldina Fortunati es dotar de la misma calidad al salario masculino que funciona como capital en el mercado de fuerza de trabajo, donde se consiguen, en fuerza de trabajo femenina, donde se consiguen esposas, y ponerlo a producir un plusvalor, que además lo plantea como un plusvalor en términos de valores de uso, así que tampoco da un salto respecto a las discusiones marxistas en torno a la generación de valor, y este trabajo se lo apropian los hombres, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los elementos que nos permitan reconceptualizar el trabajo doméstico a partir de la crítica de la economía política? Y bueno, primero, para comenzar a reconceptualizar al trabajo doméstico, habría que pensar en las especificidades que guarda dicho trabajo. Y estas especificidades las podemos encontrar en el concepto de trabajo enajenado, ¿no? Y como sabemos, Marx, dentro de los manuscritos de París de 1844, habla justamente acerca de estas determinaciones del trabajo enajenado, las cuales ubica en tres, ¿no? La primera, la enajenación del producto respecto de su producto. El producto del trabajo se le presenta ante los trabajadores como un objeto extraño, ajeno a él. La segunda, la enajenación dentro de la actividad productiva. Si el producto de su trabajo es algo ajeno a él, entonces la actividad productiva en sí misma es la activación de esta enajenación, es decir, su actividad vital se enajena al hombre de su género y lo convierte su vida genérica en medio de vida individual. Y la tercera, la enajenación del hombre respecto del hombre. Si el producto de su trabajo no le pertenece, le tiene que pertenecer a alguien más, ¿no? Si al obrero no le pertenece el producto de su trabajo, pues entonces le pertenece a alguien más, que es además un no obrero, o sea, el capitalista, ¿no? Entonces, con el trabajo enajenado, el trabajo ya no está guiado en función de satisfacer una necesidad, sino solamente un medio para satisfacer esta necesidad. El trabajo no aparece como un fin en sí mismo, sino más bien como un servidor del salario. Y bueno, a partir del concepto de trabajo enajenado y sus determinaciones, podemos decir que el trabajo doméstico también es un trabajo enajenado. Es decir, a las productoras también se les separa
hay una enajenación de las productoras respecto del producto de su trabajo, con la particularidad, y no solo con la particularidad, sino también con la complejidad de que el producto de su trabajo en sí mismo no les pertenece, porque le pertenece a la corporidad del o la otra. Y esto se puede explicar también a través de ese paso de las sociedades mercantiles, premercantiles, a las sociedades mercantiles, hasta llegar a la sociedad mercantil capitalista. Y bueno, la enajenación de la actividad productiva misma, del trabajo doméstico, pues esta forma tan atomizada, individualizada, agotadora, absorbente, que implica realizar estas actividades domésticas cotidianas, y que además son actividades monótonas, repetitivas, y que en algún momento pueden llegar a parecernos carentes de sentido, ¿no? Y finalmente, la enajenación de las mujeres respecto a su ser genérico. Si el producto de su trabajo no les pertenece, entonces le tiene que pertenecer a alguien más, ¿no? Y en ese sentido podrían ser los hombres. Ahora bien, si hablamos del trabajo doméstico como trabajo enajenado, en primer lugar, esta enajenación sabemos que viene definida por la carencia de estos medios para nuestra autorrealización. ¿A qué se refiere autorrealización? El trabajo como ese potencial humano que permite, ¿no?, autorrealizarnos, autorreproducirnos. Entonces esta autorrealización quedará definida a través del trabajo de los hombres, a través del salario de los hombres. ¿Por qué sucede esto? Bueno, una primera respuesta podría ser que las mujeres han sido catalogadas como propiedad privada, ¿no? Al ser su trabajo un trabajo que solo genera valores de uso y que no son intercambiadas en el mercado, entonces su trabajo tiene ese mismo carácter de privado. Sin embargo, Marx, dentro de la ideología alemana, señala que justamente la propiedad privada no es causa de esta enajenación, sino consecuencia misma de la propia división del trabajo. Entonces, justamente dentro de la ideología alemana, lo que hace Marx es señalar que la división del trabajo es donde empiezan a aparecer esos poderes extraños, ¿no? Incluso lo plantea como esta primera división natural del trabajo entre hombres y mujeres, ¿no?, que después esta cooperación natural empieza a generar esos poderes extraños, y entonces comienza a encasillar a cada uno en una determinada actividad. Entonces, si la propiedad privada no es la consecuencia no es la causa, sino la consecuencia de la división del trabajo, entonces la fuente de la enajenación estaría misma en este concepto de división del trabajo. Y justamente esto también lo recupera Marx dentro del Capital, y señala que el zapatero experimenta la aceptación de sus zapatos en el mercado porque la sociedad acepta, ¿no? El zapatero, perdón, es que a veces me hago bolas yo misma. El zapatero experimenta la aceptación de sus zapatos en el mercado, entonces la sociedad lo necesita como zapatero. Esto también Marx lo señala en el Capital, y justamente en este sentido es la división del trabajo la que nos encasilla en esa determinada actividad. Y también dentro de la ideología alemana, Marx de una manera irónica nos señala: el pescador es pescador, el zapatero es zapatero, el crítico es crítico, y bueno, el ama de casa es ama de casa. Por tanto, hasta este momento podemos decir que el trabajo doméstico es un trabajo enajenado, porque la enajenación proviene desde el hecho de encasillar a las mujeres solamente en sus funciones reproductivas. Por consiguiente, carecerán de estos medios para su autorreproducción, lo cual vendrá determinada a través del salario de los hombres. Dicho de otra forma, las mujeres entran a la sociedad mercantil solo en su dimensión natural de reproductoras, y entonces, al quedar definidas como solamente como su dimensión natural, esto implica una pérdida global de humanidad. Entonces las mujeres sufrimos de una deshumanización, es decir, se nos niega como mujeres, como este concepto de mujeres, y solo quedamos definidas en nuestra parte reproductiva, ¿no? Al ser limitadas, ¿no?, en nuestra función, en nuestra dimensión natural reproductiva, entonces entramos al proceso de producción solo en calidad de reproductoras de la mercancía a fuerza de trabajo, ¿no? Es decir, en el momento en que el trabajo se vuelve un trabajo enajenado,
Cuando las y los sujetos son reducidos a simples mercancías, las mujeres entran a la producción mercantil solamente en su condición de reproductoras, así como las y los sujetos entran en condición de asalariados. El problema es que nosotras primero somos definidas como reproductoras y después como asalariadas. Y aquí justamente Marx en los manuscritos dice: el trabajador solo se siente libre en sus funciones animales, en el comer, en el beber, engendrar y todo lo demás en aquello que toca a la habitación y al atavío, y en cambio en sus funciones humanas se siente como animal. Lo animal se convierte en lo humano y lo humano en animal. Por tanto, el trabajo doméstico, primero es necesario pensar, ¿no?, qué implica hablar del trabajo. El trabajo como esta actividad transformadora de las y los sujetos en todo momento histórico, porque al enfrentarnos a la naturaleza nos proyectamos un fin, elaboramos un proyecto, nos proponemos un objetivo para satisfacer nuestras necesidades, y en el momento en que transformamos a la naturaleza en función de esas necesidades, también nos estamos transformando a nosotros mismos, ¿no? Y las mujeres, claro, que también transforman a la naturaleza, ¿no? Y segundo, que cuando hablamos de este trabajo, que además se convierte en trabajo enajenado, las mujeres sufren una doble enajenación. Por un lado, también se les arrebatan estas condiciones, estos medios para su autorrealización, y por otro, estas vendrán determinadas a través del salario de los hombres y quedarán definidas solo en sus funciones reproductivas. En ese sentido, si el obrero solo puede ser obrero como sujeto físico, es decir, como mercancía, entonces el trabajo realizado para reponer su fuerza de trabajo es un trabajo para reproducirlo como obrero y no como sujeto físico. Cuando la capacidad de trabajo aparece como mercancía, solo entonces el trabajo doméstico se convierte en un trabajo enajenado, porque el poseedor de dinero necesita encontrar en el mercado capacidad de trabajo como mercancía, ¿no? Y en este momento en el que esa reproducción social deja de orbitar en el plano directo de las satisfacciones y necesidades de los sujetos y pasa solo a ser definida por la vida que llevan las cosas, intercambiándose por objetos que deben de convertirse en mercancías, entonces la forma de existencia de los sujetos ya no la deciden ellos, ahora se realiza a sus espaldas, ¿no? En ese sentido, el trabajo doméstico resulta fundamental porque para el capital, el trabajo doméstico resulta fundamental para el capital porque las mujeres y los hombres, al no producir libremente ni tampoco consumir en el sentido pleno de su autorreproducción, ha quedado reducido a consumir las mercancías en la medida en que pues, valor deba convertirse en capital, y las necesidades más elementales a las que han sido reducidos a reproducirse los trabajadores quedarán cubiertas precisamente por el trabajo doméstico, ¿no? Entonces, pensando en el valor de la fuerza de trabajo, este concepto que Marx lo define como esa suma de todos los valores de uso que las y los trabajadores necesitamos para reproducirnos. En ese sentido, los medios de subsistencia que son consumidos por los trabajadores se convierten en esa propia capacidad para trabajar. Estos medios de vida son transformados en una renovada fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, la transformación material de esos valores de uso que se convierten en esa capacidad física para trabajar que porta su cuerpo se confirma como socialmente útil con la venta de la mercancía fuerza de trabajo. Y es en ese momento en el cual la fuerza de trabajo sufre una aniquilación parcial, no total, porque si no moriríamos, como valor de uso. Es en el momento en que el consumo productivo de la mercancía fuerza de trabajo, donde realmente los valores de uso consumidos por la fuerza de trabajo son aniquilados, ¿no? Pero si la única forma en la que estos valores de uso reaparecen en la fuerza de trabajo es a través del juego vivo del trabajo, ¿no? Y esta frase tan bonita de Marx que lo explica dentro de Capital, en el capítulo de Capital Constante y Capital Variable, corresponde al trabajo doméstico despertar del mundo de los muertos a esos valores de uso para transformarlos en verdaderos elementos materiales de la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no? En ese sentido, también
en otro texto dentro del método en la economía política, Marx señala que la producción es consumo y el consumo es producción, o sea, consumo, producción consumidora y consumo productivo. Esto también lo señala, ¿no?, en el título 21 de Reproducción Simple, en el cual dice: el consumo individual del obrero es consumo productivo para el capitalista. Entonces, si el consumo individual del obrero es consumo productivo para el capitalista y el trabajo doméstico permite que los medios de subsistencia reaparezcan en forma de fuerza de trabajo explotable para el capital, entonces la fuerza de trabajo incuba una cantidad de trabajo no pagado que el capitalista se apropia en el momento en que consuma la fuerza de trabajo de manera productiva. En ese sentido, podemos decir que el trabajo doméstico valoriza al capital a través del consumo individual del obrero. En consecuencia, tenemos las herramientas suficientes para poder definir al trabajo doméstico, en primer lugar, como un trabajo enajenado; en segundo lugar, como un trabajo que produce y reproduce a la mercancía fuerza de trabajo; y en tercer lugar, como un trabajo que valoriza al capital, ¿no? Ahora bien, después de ese debate, esa explosión de los años 70 que implicó, ¿no?, hablar acerca del trabajo doméstico, y la llegada de los años 90, durante la década de los 90 los análisis sobre economía y feminismo tomaron cierta relevancia, ¿no? Y no es hasta esta década en la que aparece la economía feminista como economía feminista. Y dentro de la economía feminista tenemos dos vertientes: la primera, la economía feminista de la conciliación, y la segunda como la economía feminista de la ruptura, que además se plantea como la visión más crítica de la economía feminista. Dentro de esta última podemos ubicar a dos autoras fundamentales. La primera de ellas es Cristina Carrasco y la segunda es Amalia Pérez Orozco, ¿no?, que además son dos autoras españolas que comparten análisis similares. Y de acuerdo con Carrasco, tanto la economía política como posteriormente la escuela neoclásica mantienen en el centro de sus análisis una visión patriarcal de lo que se denomina económico, porque priorizan las actividades monetizadas y marginan el trabajo que realizan las mujeres en los hogares, ¿no? Entonces, para Carrasco, las primeras discusiones en torno al trabajo doméstico, este famoso debate que dio lugar en los años 70, significó el expolio de una herencia contaminada, principalmente por la economía política clásica. Y además explica que los debates del feminismo de los años 70 reforzaron también la dicotomía entre privado y público por el uso de este esquema entre producción y reproducción. Entonces era necesario reconceptualizar el concepto de trabajo doméstico porque estas conceptualizaciones no tenían o no implicaban la divinidad, la sensualidad, la corporeidad que implica hacer el trabajo doméstico, ¿no? Entonces, la dimensión inmaterial de ese trabajo se encuentra dentro de los cuidados. Para Carrasco, entonces, la base de la vida son los cuidados, de la vida y del sistema económico, porque además implican un plus afectivo, ¿no?, esto que se ha denominado como plusvalía emocional, que se entrega a los individuos para desarrollar su vida cotidiana, pero que además representa un enorme desgaste de energía femenina. Y precisamente para Yayo Herrera, que además es una ecofeminista española, ella define, ¿no?, también que los seres humanos somos seres interdependientes, es decir, un ser humano nace y es un ser vulnerable. Por tanto, desde el momento de su nacimiento hasta la muerte, y sobre todo en algunos momentos de especial vulnerabilidad, como la infancia o la vejez, las personas no pueden vivir sin tareas tan básicas como la de alimentar, la de levantarse de la cama, vestirse, etc. Y quienes mayoritariamente han cuidado de los cuerpos, es decir, de la reproducción cotidiana de la vida, han sido las mujeres, y lo han hecho de manera masiva en un espacio invisible que son los hogares. Entonces, desde la economía feminista, el trabajo de cuidados ha tenido dos vertientes de explicación. La primera desde la conciliación y la segunda desde la corresponsabilidad.
Dentro de la conciliación se propone que el Estado suministre servicios de cuidados que permitan conciliar las labores domésticas con las responsabilidades de trabajo. Y la segunda, de corresponsabilidad, se ha insistido en políticas públicas que por un lado ayuden a disminuir la sobrecarga de trabajo de cuidado de las mujeres, pero también apoyen a la introducción de las cuidadoras a la esfera remunerada, ¿no? La diferencia que existe entre una perspectiva y otra es precisamente el papel que toma el Estado para garantizar los servicios de cuidados. Y bueno, ahora lo que señala que la corresponsabilidad, que además es una perspectiva usada en el diseño de políticas públicas, y también que además ha sido teorizada desde la economía feminista de la ruptura, pues reproduce esta falacia de neutralidad de los actores económicos en un flujo circular amistoso, ¿no? Este flujo circular que aprendemos desde la teoría económica y que además sigue posturas anglosajonas y que toma como antecedente histórico los estados de bienestar, ¿no? Entonces, si bien priorizar a los cuidados dentro de la reconceptualización del trabajo doméstico surge como una crítica a los análisis feministas anteriores, tampoco se puede entender sin el contexto en el que aparece, ¿no? Y en ese contexto, la globalización ha producido un fenómeno ya estudiado y nombrado desde el feminismo como crisis de cuidados y que básicamente hace referencia a esta tensión producto de un menor tiempo para cuidar, pero asimismo la necesidad mayor de cubrir esos tiempos de cuidados, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta ante tal fenómeno? Pues precisamente la corresponsabilidad, ¿no? Que el Estado, los mercados y las familias proporcionen servicios de cuidados mediante políticas públicas, servicios privados y trabajo dentro de la familia, ¿no? Y justamente desde organismos internacionales como la ONU se ha propuesto transformar y garantizar al cuidado como un derecho, o sea, ya ni siquiera es conceptualizado como trabajo, sino ahora se retoma como un derecho. Entonces, para ello la propuesta ha sido la creación de un sistema nacional integrado de cuidados que en México sigue siendo una propuesta, en el Uruguay, por ejemplo, ya es una realidad aún incompleta hasta donde yo me he quedado. Y justamente en el Uruguay el concepto de cuidados queda plasmado en la ley 19.353 y que justamente lo definen como esas acciones que las personas dependientes deben decidir para garantizar su derecho a la atención de actividades y necesidades básicas de la vida diaria por carecer de autonomía para realizarlas por sí mismas, en tanto un derecho como una función social que implica la promoción del desarrollo de autonomía personal, atención y asistencia a las personas dependientes. El Sistema Nacional de Cuidados uruguayo toma como población objetivo 3 grupos. A los niños entre 12 a 12 años, con especial énfasis en infancias menores a 4 años, personas con discapacidad que carecen de autonomía y personas mayores de 64 años que son dependientes. Sin embargo, el tratamiento que ha tenido el Sistema Nacional de Cuidados es que entra en esta función de oferta y demanda, ¿no? Que incluso está implícita en la propia definición de crisis de cuidados, ¿no? Por un lado hay una oferta de cuidados y hay una enorme demanda de estos también, ¿no? En ese sentido, la propuesta de la ONU Mujeres ha sido profesionalizar a las cuidadoras, es decir, hacerlas profesionales en áreas específicas para que puedan acceder a mejores salarios, ¿no? Y en estricto sentido lo que se trata de hacer pues es una parcialización de lo que implica el trabajo de cuidados, es decir, ya no solamente la diferencia es teórica, sino que además ya también es una diferencia concreta, hay una separación de lo que implica las labores domésticas como la preparación de la comida, hacer la limpieza y por otro lado las labores de cuidados, cuidar a infancias menores de 4 años, a personas con discapacidad y adultos mayores, ¿no? Y justamente esta tablita que además... bueno, les había colocado una tablita que tomé del Economista, del periódico del Economista, en donde se asigna el salario diario para las trabajadoras del hogar, específicamente en México en 2022,
y justamente está por rubros, ¿no? Por la limpieza general, pero sí las trabajadoras realizan no solo esa limpieza general, sino además también brindar cuidados a mascotas, planchado de la ropa, cuidado de personas autosuficientes. Bueno, hay un incremento salarial de 80 pesos, pero si a eso se le suman, ¿no?, cuidados de enfermos, adultos mayores, de menores de edad, y además se le puede dar primeros auxilios y tener un mejor manejo de la nutrición. Bueno, ahí hay un incremento de 100 pesos más. Si se le suma todo lo anterior, también preparación de alimentos de alta cocina, y además un certificado que reconozca oficialmente que son profesionales del cuidado, bueno, ahí hay 200 pesos más, ¿no? Entonces lo que se hace es una parcialización. ¿Y qué sucede? Pues que ahora todas somos obreras parciales, ¿no? Ahora todas conocemos solo una pequeña operación parcial de todo el trabajo que implica cuidar, y en ese sentido se nos despoja de todo un conocimiento, un saber ancestral, que además en América Latina es un ejemplo de cómo se ha despojado este conocimiento, porque ahora es el capital el dueño no solamente de esos tiempos de producción, sino también de esos tiempos de reproducción, y es el que va a definir cómo se cuida, para qué se cuida y por qué se cuida, ¿no? Y bueno, al inicio ya explicaba que el trabajo doméstico pues es ese trabajo dirigido por el capital para reproducir a la fuerza de trabajo como mercancía. Por tanto, es un trabajo enajenado, pero además un trabajo que valoriza el capital. ¿Por qué es importante conservar el concepto de trabajo doméstico sobre el concepto de trabajo de cuidados? En primer lugar, por lo que representa hablar de trabajo, ¿no? Esta actividad transformadora de las y los sujetos, pero además porque el trabajo doméstico, como cualquier otro trabajo, no se puede abolir, ¿no? Es un trabajo que necesariamente se tiene que realizar. Pero además el trabajo doméstico es ese trabajo que nos permite humanizarnos, es ese trabajo que nos reproduce más allá de mercancías, sino como humanos, ¿no? Pensando en, no sé, en este ejemplo de cuando nuestra mamá nos prepara nos prepara la cena, pues no está pensando en que está dentro de un proceso de producción, produciendo una mercancía, sino precisamente lo que está haciendo es reproducir a las y los sujetos, ¿no? Entonces, ahí la complejidad de lo que implica hablar de este trabajo. Y precisamente una pieza fundamental para explicar, ¿no?, esta complejidad dentro del pensamiento de Marx, y que posteriormente sería desarrollada por Bolívar Echeverría, es justamente esta contradicción entre valor y valor de uso. Es decir, ¿no?, esta enajenación de la forma natural de la reproducción social, que ahora se consigue solamente en términos capitalistas. En el momento, ¿no?, en que el trabajo ha quedado reducido a un simple instrumento del salario para garantizar nuestra reproducción. Es en ese momento en que las y los trabajadores se convierten en mercancías, y entonces el trabajo doméstico se transforma como un trabajo enajenado, ya no un trabajo que permite reproducirnos como sujetos, como especie, como humanos, sino ahora un trabajo para reproducir a las y los sujetos como trabajadores. En ese sentido, el producto del trabajo doméstico es arrancado y además convertido en mercancía, que justamente viene definido, ¿no?, por esto que ya decíamos respecto al trabajo enajenado, en el cual pues se arrebata esta vida genérica y se convierte en medio de vida individual. Entonces, el trabajo doméstico también viene marcada por ese medio de vida individual, es un trabajo relegado a la privacidad que permite externalizar las funciones de reproducción de toda la sociedad y solo recaer en los hombros de las mujeres, ¿no? En ese sentido, si abandonamos el concepto de trabajo doméstico, entonces estamos evadiendo la discusión respecto a qué produce ese trabajo, quién se beneficia de ese trabajo y, en tercero, el potencial revolucionario que contiene ese trabajo, ¿no? Hace unos días platicaba con una amiga sobre precisamente a quién beneficia este trabajo, y ella me decía, no, es que los hombres parecen como una especie de comerciantes, o sea, no, el trabajo no es para ellos, finalmente quien se beneficia de este trabajo es el capitalista. Y bueno,
Entonces, si planteamos al trabajo doméstico como en estos términos de la contradicción entre valor y valor de uso, si decimos que el trabajo doméstico valoriza el capital, entonces, ¿cuál sería el valor de uso del trabajo doméstico? Y justamente el valor de uso serían los cuidados, ¿no? Los cuidados como esa forma en la que podemos trascender la negación del trabajo doméstico como ese trabajo que nos humaniza, porque además, como ya habíamos dicho, el trabajo, el cuidado es lo que nos permite, ¿no?, relacionarnos más allá de ser simples mercancías, ¿no? Y un ejemplo de colocar, un ejemplo más bien de trascender esta negación es la formación, ¿no?, como sujetos y sujetas críticas, y ese sería un claro ejemplo de colocar, ¿no?, al valor de uso en el centro de los análisis. Entonces, el cuidado es donde se adquieren todos esos conocimientos, todos esos saberes ancestrales para reproducir la vida, y por ello la avidez del capital por controlar los tiempos de producción y de reproducción, despojándonos de esos saberes, ¿no? Y el despojo de un arte que ha sido el de cuidar, también ha sido estudiado por diversas autoras. La más famosa y la más leída es Silvia Federici en El Calibán y la Bruja. Y en este texto Federici estudia ampliamente la caza de brujas como un componente esencial de la acumulación originaria. Para Federici, la caza de brujas destruyó un universo de prácticas, de creencias y de sujetos sociales cuya existencia era incompatible con la disciplina del trabajo asalariado, ¿no? Y a través de la devaluación del trabajo femenino, con la persecución de la curandera de pueblo, por ejemplo, se expropió a las mujeres de un patrimonio de saber empírico en relación con las hierbas y los remedios curativos que habían acumulado y transmitido de generación en generación. Esta pérdida que allanó el camino para una nueva forma de acercamiento, que fue el ascenso de la medicina profesional, y que a pesar de sus pretensiones curativas, pues erigió una muralla de conocimiento indisputable, inasequible y extraño para las clases trabajadoras. En ese sentido se criminalizaba el control de las mujeres sobre su cuerpo y fundamentalmente sobre la procreación. Expropió a las mujeres de ese saber que se había transmitido de generación en generación, lo que había proporcionado cierta autonomía a las mujeres, por ejemplo, respecto al parto, ¿no? Y también realizó esta pérdida de reconocimiento de esos trabajos en los que habían logrado posicionarse las mujeres, y un ejemplo de ellos es la partería, ¿no? Al respecto, siguiendo a Ana Laura Rojas Payet, en América Latina, con la llegada de los españoles, pues justamente se impuso un pensamiento único occidental que además rechazaba los saberes de los pueblos originarios, despreciando los conocimientos ancestrales de estos pueblos, y por tanto la desnaturalización de nuestros vínculos con la tierra, de nuestros propios cuerpos. Eso deviene en una deshumanización no solamente de nosotros mismos, sino también de nuestros saberes. Y en el caso de América Latina, yo particularmente investigué sobre México, Perú y Chile, ¿no? Se ha estudiado ampliamente el despojo de un saber como el de la partería, ¿no?, con la llegada de la ciencia moderna. Y justamente el trabajo de unas autoras que realizan acerca de la partería en Guadalajara, pues dicen que el oficio de la partería generalmente se aprendía de madre a hija sin que hubiese instituciones que regulasen su aptitud para ejercer este arte. La búsqueda de sus servicios y el reconocimiento de las mismas parteras derivaba de su experiencia, es decir, de la posesión de sus conocimientos y la demostración de los mismos en la práctica. Y la difusión que tuvo la ciencia obstétrica apoyó el control sobre la maternidad de las mujeres. Particularmente, desde mi opinión, tanto la caza de brujas como la persecución de la curandera, de las parteras, pues está fuertemente vinculado con esta separación de los obreros de sus condiciones domésticas de reproducción. Es decir, el surgimiento del trabajo asalariado, que además está fuertemente vinculado con estos procesos de subsunción formal y subsunción real del trabajo al capital, ¿no? Y desde la investigación que pude realizar, el surgimiento del trabajo doméstico, esto que Federici denomina como la construcción del ama de casa de tiempo completo, pues coincide, ¿no?, con el proceso de subsunción real del trabajo al capital.
¿Y por qué? Porque justamente lo que hace el capitalismo es dotar de una forma y contenido del trabajo doméstico que antes no poseían, ¿no? Por ejemplo, en la organización feudal. Y aquí el trabajo de Kollontai sobre la liberación de la mujer, pues ella lo que nos está diciendo es que el trabajo doméstico solo se encontraba para esas mujeres de clase alta, cultas y políticamente activas. No era un trabajo que se encontraba difundido en el conjunto de la clase trabajadora. Entonces, este proceso de sucesión real del trabajo al capital es un proceso que, como sabemos, corresponde a la extracción del plusvalor relativo. Lo que se busca es extraer plusvalor sin la necesidad de extender la jornada laboral, ¿no? Y la manera en que el capital encuentra para extraer mayor plusvalor sin alterar la jornada laboral es justamente reducir el valor de la fuerza de trabajo a través de un aumento de productividad, lo que implica producir más mercancías que contienen menor valor, y en ese sentido no solamente logra tener el control de los procesos de producción en la jornada en el proceso de trabajo, sino además también controlar los procesos de reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no? Es decir, logra invadir aquellos espacios de reproducción de las y los sujetos, y en este sentido la máquina, las maquinarias comienzan a vomitar una serie de valores de uso, como diría Jorge Veraza, que además poseen un menor valor, por lo cual implica una mayor producción de mercancías producidas, y esto además logra definir cómo se están reproduciendo las y los sujetos, ¿no? En un libro bastante interesante que se llama La teoría de las necesidades en Marx, de Agnes Haller, ella señala que las necesidades se pueden dividir en dos grandes rubros. Primero, las necesidades biológicas, que son las de comer, beber, dormir, y segundo, las necesidades sociales, ¿no? Como la de, no sé, tener un celular, por ejemplo. Pero Heller dice que no solamente que en el capitalismo las necesidades biológicas también se convierten en necesidades sociales, ¿no? Porque es el capital el que está definiendo cómo cubrir, cómo reproducir esas necesidades biológicas. Y pensando en el cuidado, ¿no? Justamente recuerdo que cuando era una niña y me enfermaba, algo que sucedía muy seguido, pues mi abuela solía colocarme en una especie de naranja asada en todo el cuerpo y colocar sal en la parte del cuello para aliviar los malestares de tos, ¿no? Y si tenía fiebre, lo que hacía era en una tina colocar agua fría con hielos y colocar trapitos en el cuerpo para poder reducir la temperatura del cuerpo, ¿no? Y ahora lo que pensamos, ¿no? Cuando tenemos algún malestar, pues inmediatamente se nos viene a la cabeza algún medicamento para aliviar esos malestares, ¿no? Eso también implica el despojo de un saber, ¿no? ¿Dónde están esos conocimientos adquiridos al momento de realizar este trabajo, ¿no? Porque ahora este discurso en la cual se nos bombardea todo el tiempo, ¿no? De consumir ciertas mercancías para que nuestros bebés o crezcan más sanos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la comida, o cuando metíamos el codo a la tina para saber si el agua ya estaba a temperatura para poder bañar a nuestros bebés. Bueno, ahora lo que se hace es colocar un termómetro para saber si el agua ya está lista para poder bañar a nuestros bebés, ¿no? Y así podemos seguir dar ejemplos respecto a lo que implica, ¿no? Este despojo de estos secretos que además eran transmitidos entre madres e hijas, ¿no? Entonces lo que necesitamos es reapropiarnos de esos saberes y además resignificar lo que implica el trabajo de cuidados, dotar de un contenido distinto para poder trascender esa negación, ¿no? Del trabajo doméstico como un trabajo que debe valorizar al capital. Y bueno, dentro de algunas conclusiones podemos ubicar tres. El trabajo doméstico es un trabajo enajenado que produce y reproduce a la mercancía fuerza de trabajo, que además es un trabajo que valoriza el capital, y en ese sentido el trabajo doméstico se encuentra del proceso de reproducción capitalista, no está fuera, sino dentro del mismo proceso de producción. La segunda es que el abandono del concepto de trabajo doméstico ha implicado ocultar quién es el principal beneficiario de ese trabajo, así como la estandarización y parcialización de lo que implica realizar este trabajo, por lo que se nos ha despojado de una serie de conocimientos ancestrales transmitidos de generación en generación. Y tercero,
la necesidad de reapropiarnos de esos saberes, transformar la forma y contenido en que se realiza este trabajo y una manera también de dotar de resignificar este trabajo es que precisamente lo que hace es que es un trabajo fundamentalmente individual, ¿no? Entonces, una manera también de negar esa parte es la colectivización de este trabajo, ¿no? Entonces, justamente apostar por un trabajo colectivo que involucre a toda la sociedad, que no solamente se quede en esta molécula biatómica, ¿no? Como decía Engels, entre hombres y mujeres, sino que trascienda, ¿no? Que implique, ¿no? El trabajo de cada uno de la sociedad. Y para cerrar ya esta presentación, a mí me gustaría compartirles una cita de Marx que lo hace... esta cita la tomo del Capital, ¿no? Del capítulo acerca del cambio de magnitudes de la fuerza de trabajo, y pues señala, ¿no? Una vez dadas la intensidad y la fuerza productiva del trabajo, la parte necesaria de la jornada social del trabajo para la producción material, será tanto más corta y tanto más larga la parte de tiempo conquistada para la libre actividad intelectual y social de los individuos, cuanto más uniforme se distribuye el trabajo entre todos los miembros y los aptos de la sociedad, cuanto menos una capa social esté en condiciones de quitarse de encima la necesidad natural de trabajo y de echarla sobre los hombros de otra capa de la sociedad, el límite absoluto trazado a la reducción de la jornada laboral es, en ese sentido, la generalización del trabajo. En la sociedad capitalista se produce tiempo libre para una clase mediante la transformación de todo el tiempo vital de las masas en tiempo de trabajo, ¿no? Que es precisamente lo que también podemos plantear para el trabajo doméstico. Hay una capa de la sociedad que se despoja de ese trabajo y recae, ¿no? En otra capa de la sociedad, porque incluso pensando en las mismas mujeres, no todas las mujeres realizamos este trabajo, ¿no? Y bueno, eso sería la presentación. No sé si hay preguntas, comentarios. Bueno, vamos a... Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Primero, pues agradecerle mucho a Sareni, que nos ha dado una muy buena exposición al respecto del tema del trabajo doméstico y las implicaciones que tiene para la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, debí iniciar un poco con la presentación del proyecto que estamos impulsando en la facultad, que tiene que ver con justo invitar a maestros y maestras especializadas en temas como lo es Sareni en el tema del trabajo doméstico, y que pues ustedes conozcan las diferentes perspectivas desde las cuales se puede abordar diferentes temas respecto de la economía, de la sociedad, desde una perspectiva crítica y desde una perspectiva que intente recuperar pues cómo se vincula el estudio de la teoría con los temas cotidianos que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Entonces, uno de los objetivos de las conferencias es justo invitar a, pues no que sean especialistas así en un tema así particularísimo, sino invitar a gente que justo tome un tema y trate de profundizar desde ese tema desde una perspectiva totalizante, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, le agradecemos otra vez a Sareni y bueno, se abre la ronda de preguntas para la profesora. Yo quiero primero celebrar justo este proyecto porque creo que hay como un diálogo que de pronto se pierde en la formación de las y los economistas, que tiene que ver desde la perspectiva histórica y desde lo que estudiamos en economía política. Entonces, el tema que también igual felicitar a Sareni porque pues creo que ha abonado mucho, ¿no? Una discusión que hay hoy en día desde la economía feminista y que pone en el centro uno de los temas, ¿no? Que me parece que son estratégicos en las discusiones actuales. Y bueno, en este diálogo planteo como justo algunas cuestiones que a mí me parecen bien importantes. Primero, respecto a lo que implica como esos temas que de pronto en la cotidianidad no abordamos, que reconocemos en nuestra
rompen y que pareciera, ¿no?, que desde historia solo debemos de ver una mirada de la historia, desde economía política, que también es complejo no ver solo como una línea, ¿no?, lo que se discute en economía política, y me parece que hay un diálogo, y en términos de lo que representa justo el proyecto, ¿no?, sobre las herramientas, ¿no?, de la enseñanza para la historia, es que justo cuáles son como esos enfoques analíticos que nos permiten explicar el funcionamiento de esos fenómenos, ¿no?, con los que estamos relacionados constantemente, y en términos de lo que hoy en un contexto de crisis se encuentra en el centro, que tiene que ver precisamente con cuáles son las condiciones de reproducción de los sujetos, ¿no?, porque están encontradas las dos dimensiones que bien planteaba Sareni respecto a lo que implica, por un lado, ¿no?, como esta lógica de la producción y la reproducción, ¿no?, dos esferas que están encontradas, y que creo que desde la teoría crítica, desde la teoría marxista, busca, ¿no?, generar como esa relación, pero que de pronto, o sea, pensando en el tema, ¿no?, que se discutía sobre cuál es la discusión que hay sobre el trabajo de cuidados hoy, y que bueno, en los organismos internacionales hay un trabajo, o sea, que también data, ¿no?, y que es resultado, por supuesto, del movimiento feminista, pero que de cierta manera pensar en lo que o sea, la centralidad del tema, pues viene a raíz precisamente de otro de los puntos que planteaba la profesora sobre esta crisis de los cuidados. Y entonces, ¿en qué momento surge esa crisis? Que bueno, ya es una tarea que sería bien interesante, ¿no?, que siguiéramos ahí hablando, porque justo la profesora la coloca, ¿no?, en un contexto de globalización, y hablar de la globalización, ¿a qué nos remite, ¿no?, en términos de las relaciones espacio-temporales que también justo esta teoría del sistema mundo nos coloca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy? ¿Por qué se habla de esa crisis? Y por lo tanto, entonces, la respuesta de los organismos internacionales es que creemos políticas públicas, ¿no?, que sea el tema de los cuidados sea parte de la agenda de todos los gobiernos. Pero algo que se omite y que bien señala la profesora es que en esa condición no hay o sea, dice hay que redistribuir, ¿no?, el trabajo, hay que reorganizar, pero ¿sobre quién recae ese trabajo? Entonces sí, decimos que las mujeres lo hagamos lo menos posible, pero entonces dentro de las mujeres también hay un tema que es esta división de clases, ¿no? Entonces solo hay algunas mujeres, y entonces solo a esas mujeres que se les pague, aunque sean condiciones de explotación, que también es como un debate ahí bien interesante. Y bueno, perdón, es que a mí me detonó mucho, soy profesora de economía política, y justo me parece bien interesante cómo podemos generar, ¿no?, como estas discusiones, que ojalá las sigamos realizando, que sigamos, ¿no?, intercambiando estas miradas. Y en especial yo creo que pues acá la invitación es también para que pues vayamos, ¿no?, digo, cada uno de los temas que están en la programación del proyecto, me parece que nos van a dar como muchas líneas para ir discutiendo, y que estas sean líneas que igual las y los estudiantes pues puedan retomar, ¿no?, porque además el tema de la tesis, que es un tema que está en discusión, yo creo que no es solo como el requisito, ¿no?, sino cuál es la mirada que como estudiantes podemos dar y qué aportes podemos dar, y no es el tema de que se descubre el hilo negro, ¿no?, sino cómo desde la perspectiva de estudiantes se pueden dar soluciones, ¿no?, a problemáticas que vivimos en la cotidianidad. Entonces, pues acá nada más cierro con esto, ¿no?, como en esta idea de seguir invitando, de seguir integrando, y que pues igual se sigan, pues que sigan surgiendo muchos más problemas para investigar. Así que felicidades a quienes están en el proyecto, a la profesora. Muchas gracias, María. Bueno, ¿alguien más quisiera participar? Bueno, es que es una duda como tal, porque, bueno, es que yo me preguntaba cómo realmente se debería de valorizar el trabajo doméstico, porque como vimos, el trabajo doméstico pues es una mercancía, pero pues se dice que esta no es generadora de valor como tal, sino de valor doméstico. Pero pues yo creo que eso ya contaría como una devaluación del trabajo doméstico, porque por ejemplo, cuando especializamos el trabajo doméstico fuera de la casa, por ejemplo,
comprado y vendido, ¿no? Es este medio que permite intercambiar las mercancías. Remunerar el trabajo doméstico es una discusión también bastante amplia, ¿no? Porque por un lado tenemos precisamente, ¿no?, el trabajo doméstico remunerado y el trabajo doméstico no remunerado. En el trabajo doméstico que sí es remunerado es para aquellas trabajadoras del hogar, ¿no? Y el trabajo no remunerado es el que hacemos las mujeres cotidianamente en nuestro hogar. Pero incluso hablar de trabajo no remunerado y trabajo remunerado dentro del capitalismo es pensar, ¿no?, que todo el trabajo se remunera a su valor y no es así, ¿no? Entonces, esta distinción entre trabajo remunerado y trabajo no remunerado también genera algunas problemáticas. Saber cuánto es necesario remunerar para las trabajadoras accedan a un salario digno, bueno, ahí también implica, ¿no?, respecto a cómo se maneja en el mercado de trabajo, ¿no? Porque incluso algunas trabajadoras del hogar también ahora están insertas dentro del sector servicios y ahora se pueden contratar a través de plataformas digitales, ¿no? Accedes a una plataforma y buscas alguna empleada doméstica y bueno, ahí que también es parte de esta flexibilización laboral, ¿no?, que existe en el contexto actual, porque justamente lo que también pasa es que de este despojo de condiciones dignas a las trabajadoras del hogar, que particularmente no es mi tema, ¿no?, pero antes existían, ¿no?, contratos en los cuales las trabajadoras domésticas tuvieran planta, ¿no?, iban todos los días de la semana, tenían una jornada específica, pero ahora tú puedes acceder a una plataforma digital y contratar a una empleada doméstica solo, no sé, para que te haga la limpieza los lunes y miércoles, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí también habla de una forma de disminuir el salario que perciben estas trabajadoras, que también viene definido a través de esta parcialización, ¿no? Ahora las empleadas solo se van a dedicar, no sé, a la limpieza general del hogar, pero si requieres a una trabajadora que, no sé, tenga certificado en cuidados especializados a personas enfermas que requieran atención 24/7, entonces ahí el salario cambia, ¿no? Lo que sucede con el salario es que viene definido a través de estas labores que estas personas, estas mujeres realizan, ¿no? Entonces, pensar en salarios dignos para las trabajadoras también es una condición de lucha y resistencia que debemos de realizar. De saber específicamente es que sería como ponerle un precio, ¿no?, al trabajo, al todo el trabajo que realizan las mujeres, que además es un trabajo que específicamente no tiene jornada laboral, ¿no?, porque se realiza las 24 horas del día y los 7 días de la semana, ¿no? Entonces, pensar, ¿no?, en establecer también esta parte sería como establecer una jornada solamente de 1 hora, de 2 horas, lo que implica no hacer limpieza general, y con base en ese tiempo, en este salario por tiempo, por ejemplo, pues es, ¿no?, lo que tendría la remuneración. Yo creo que eso también es todo un tema y es un tema de mucho debate, porque hay que tener mucho cuidado en respecto a cómo, ¿no?, plantear esta remuneración digna a las trabajadoras del hogar. Okay. Muchas gracias, Elena. ¿Alguien más quisiera preguntarle algo a la profesora? Bueno, muchas gracias por su asistencia y bueno, le damos otro aplauso a Sarini. Y gracias